quienes estuvieron más de 30 años en nuestro territorio. A ver, me ha pasado este video de este amigo ecuatoriano quien dice conocer su historia, sin embargo se olvida de lo que significó la conquista inca dentro de lo que es hoy Ecuador. Muy bien, pues vamos a desmentirlo por partes. Así que vamos a recordárselo citando este libro de Tupac Yupanqui. Nuevamente citando libros para colorear de autores peruanos. En donde José Antonio del Busto habla precisamente de la conquista del Chinchaysuyo, en donde dice, en la Tacunga levantó soberbias construcciones y todos estos edificios hacían los maestros que venían del Cusco. Todo bien con la romantización de tus incas y sus proezas arquitectónicas, de las cuales no queda absolutamente nada. Lo que sí tenemos en el Ecuador son nuestras propias ruinas de los pueblos originarios que estuvieron incluso desde muchísimo antes de la llegada de tus incas, como esta. Este es el castillo Las Ruinas de Ingapirca de la cultura Cañari, construidas muy anteriormente a la llegada de tus incas. Este es el museo de sitio de Tulipe o santuario de la cultura Yumbo, que eran comerciantes de entre la costa y la sierra del Ecuador. Y por si no lo sabías, los ecuatorianos hasta tenemos pirámides, las pirámides de Cochasquí, que fueron construidas por la cultura quitucara en el año 800, muy anterior a la llegada de tus incas. De este modo, trajo la cultura quechua entre los cañaris, tiquizambis, puruáes y cayambes. Dos nuevos errores ahí. En el Ecuador no se habla quechua, se habla quichua y tampoco fue traído por los incas. Y de hecho quienes proliferaron el quichua en el Ecuador fueron los obispos, ya que necesitaban un idioma indígena unificado para evangelizar. Y el otro es, las culturas que mencionas son del Ecuador. Los cayambes, los puruáes y los cañaris son nativos del Ecuador y estuvieron desde siempre, desde mucho antes de la llegada de los incas, como las ruinas que viste ahí fueron construidas por ellos. En todas partes adoraban al sol y tomaban las costumbres de los incas, tanto que parecía que habían nacido todos en el Cusco. Y ahí seguimos viendo la manipulación peruanocentrista de sus historiadores o cuenteros peruanos, ya que había muchas culturas, incluso anteriores a los incas, que también adoraban al dios Sol. Como por ejemplo el dios Oe o el dios Chiminigagua de la cultura muisca de la actual Colombia. Incluso hasta en Mesoamérica tenían a sus dioses representados con el sol, como los mayas y los aztecas, como el dios Insamná de los mayas y Tonatiuh de los aztecas. Y en el Ecuador incluso las pirámides de Cochasquí del año 800 fueron construidas para adorar al sol y mucho antes de la llegada de tus incas. Padre de todos, buen señor, justo y justiciero, muy lejano de los adjetivos de pandillero que evoca este hoy ecuatoriano, cuando sus ancestros llamaban a los incas como padre justo, justiciero y gran señor. Tan justos y justicieros que los indígenas que estuvieron sometidos por tus incas se unieron a los españoles para acabar con su opresión. Pues parece que en esos pocos 30 años que estuvieron los incas ahí, dejaron más cultura, construcciones y civilización que los otros 5000 años donde estuvieron las otras etnias de las que tanto se orgullece. Y como siempre minimizando la historia, la cultura, la arquitectura de las culturas autóctonas que todavía existen, porque nosotros, al igual que la mayoría de la gente de tu país, no descienden de los incas, descienden de sus comunidades autóctonas que han sido discriminadas a lo largo de los años, que sí son indígenas, comunidades vivas, pero ustedes prefieren romantizar a sus incas, a sus pandilleros y saqueadores. Lo que está sucediendo acá en el Perú, esto es un etnocidio, señores. Esto es atentar contra los derechos, contra los intereses, contra la vida de nosotros los pueblos. Tomamos una decisión por una propia ley que existe, la decisión voluntaria de nuestros pueblos. Formamos una nueva nación o nos integramos a la República del Ecuador, donde sí, de alguna manera, los indios se han hecho respetar. Así que, señor, antes de hablar de los incas, lávese bien la boca. No, y de eso sí, del aseo no te preocupes, nosotros los ecuatorianos no vivimos en un desierto, tenemos agua de sobra para lavarnos la boca, por algo somos el país con la mayor concentración de centímetros cúbicos de agua por cada metro cuadrado. Y como siempre, a los charlatanes, a los cuenteros, a los fantoches, a los plagiadores, incluso a ellos se les habla con el debido respeto que se merecen. Así que sé feliz y no le hagas quedar mal a tu país.